Bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde el chismorreo turco y el salseo de las telenovelas se juntan para darnos los mejores momentos. Estoy súper emocionada de tenerlos una vez más aquí, listos para sumergirnos en un tema que, ay, Dios mío, me tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a hablar de una pareja que, desde que la vimos junta en pantalla, nos robó el aliento. Una pareja que nos hizo suspirar, creer en el amor verdadero, y que, bueno, nos ha tenido en una montaña rusa de emociones durante años. Sí, mis queridísimos, hoy vamos a desmenuzar, analizar, y casi que a diseccionar el tema de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense. Porque parece, y esto lo digo con cautela, con un poquito de esperanza y con muchísima emoción, que el mismísimo Kerem Bürsin, al fin se ha animado a hablar un poquito más, a confesar, quizás, a insinuar, tal vez, a darnos una migajita de pan para alimentar nuestra fe en un posible reencuentro. ¡Madre mía! Antes de que me lancen tomates por hablar sin pruebas, quiero decirles que vamos a analizar todo con pinzas. Vamos a ver las declaraciones, los gestos, las señales, todo lo que nos ha llevado a pensar que quizás, solo quizás, esta historia de amor no está del todo terminada. Y por supuesto, antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida. No te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo de chismorreo turco, y por supuesto, deja tu like si te gusta el tema de hoy. Me ayudas un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Vamos a ver. ¿Qué es lo que ha pasado para que yo esté aquí, hablando con esta emoción desbordante? Pues bien, resulta que en una reciente entrevista, Kerem Bürsin, ese hombre que nos tiene a todas comiendo de su mano, fue preguntado, una vez más, sobre Hande Erçel. Ya saben, la eterna pregunta que lo persigue a donde quiera que va. Y esta vez su respuesta fue diferente. Fue, digamos, un poco más abierta, un poco más sentimental. Normalmente Kerem se ha mantenido muy reservado sobre su relación con Hande, evitando dar detalles y manteniéndose en un terreno neutral. Pero esta vez habló de la admiración que siente por Hande como actriz, de su profesionalismo, de su talento, y ahí fue donde la cosa se puso interesante. Porque luego añadió algo sobre la persona, sobre la Hande que él conoce, la que está detrás de las cámaras. Dijo algo así como, Hande es una persona increíblemente genuina, con un gran corazón. Es una persona muy especial, y siempre la voy a admirar y respetar. ¡Bum! ¿Lo escucharon? ¿Lo sintieron? Ese siempre ahí, resonando en el aire. ¡Ay, Dios mío! Ahora bien, sé que esto no es una declaración de amor en toda regla, ni un anuncio de reconciliación. Pero seamos honestos, viniendo de Kerem Bürsin, que es tan cauteloso con su vida privada, esto es casi como un grito a los cuatro vientos. Y es que, claro, no podemos olvidar todo el contexto que rodea esta relación. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkam Love is in the Air, la química entre ellos fue innegable. Traspasaba la pantalla, nos hacía creer en los cuentos de hadas, en el amor a primera vista. Y cuando confirmaron su relación en la vida real, fue la locura total. Éramos felices, creíamos en el amor, el mundo era un lugar mejor. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre salen como uno quiere. Después de un tiempo, la relación terminó. Y ahí fue cuando nos quedamos con el corazón roto preguntándonos qué había pasado, por qué se habían separado. Y sobre todo con la esperanza de que algún día volvieran a estar juntos. Desde entonces ambos han seguido adelante con sus vidas, han tenido otras relaciones, han trabajado en otros proyectos. Pero la sombra de su romance siempre ha estado presente. Cada vez que uno de los dos concede una entrevista, la pregunta sobre el otro siempre surge. Y cada vez la respuesta es analizada con lupa por los fans, buscando una señal, una pista, un indicio de que el amor todavía existe. Y es que, claro, es difícil olvidar una relación que fue tan pública, tan intensa, tan llena de momentos hermosos. Las fotos de sus viajes, sus miradas cómplices, sus risas juntos, todo eso está grabado en nuestra memoria colectiva. Y por eso cada vez que vemos una chispa, una mínima señal de que podría haber una reconciliación, nos aferramos a ella con todas nuestras fuerzas. Pero volviendo a la reciente entrevista de Kerem, hay otro detalle que no podemos pasar por alto. Y es que después de hablar de Hande, le preguntaron si estaría dispuesto a trabajar con ella de nuevo. Y su respuesta fue aún más interesante. Dijo algo así como, por supuesto, ¿por qué no? Hande es una gran actriz, y sería un placer trabajar con ella de nuevo.
Si el proyecto es bueno y la historia es interesante, no veo ningún problema. ¡Guau! ¿En serio? No ve ningún problema. Después de todo lo que ha pasado, ¿estaría dispuesto a partir pantalla con su exnovia? Esto es digno de análisis, mis queridos. Porque seamos realistas, trabajar con un ex no es fácil. Hay muchas emociones involucradas, muchos recuerdos, muchas cosas que pueden salir mal. Pero si Kerem está dispuesto a hacerlo, significa que hay una madurez, un respeto, y quizás, una puerta abierta a algo más. Y es que, claro, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente sean buenos amigos. Que hayan superado su relación romántica y que ahora solo se vean como compañeros de trabajo. Pero, ¿de verdad nos creemos eso? ¿De verdad pensamos que después de todo lo que vivieron, solo son amigos? Yo personalmente tengo mis dudas. Además, hay que tener en cuenta el contexto de la industria del entretenimiento turco. Las telenovelas son un negocio muy lucrativo, y las cadenas de televisión siempre están buscando parejas que generen interés y atraigan al público. Y Kerem Bürsin y Hande Erçel, juntos, son una bomba de taquilla. Son una pareja que vende, que genera titulares, que hace soñar a la gente. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que las cadenas de televisión estén presionando para que vuelvan a trabajar juntos. Que les estén ofreciendo proyectos interesantes, con historias que los atraigan, con personajes que les permitan demostrar su talento. Y si ambos están dispuestos a aceptar, imagínense el éxito que podrían tener. Pero, claro, todo esto son especulaciones. No hay nada confirmado, no hay nada oficial. Solo tenemos las declaraciones de Kerem, que son ambiguas, que nos dan una esperanza, pero que también nos dejan con la incertidumbre. Y es que al final, solo ellos dos saben lo que realmente está pasando. Solo ellos dos conocen sus sentimientos, sus intenciones, sus planes para el futuro. Nosotros los fans solo podemos observar desde la distancia, analizar sus palabras, interpretar sus gestos y esperar lo mejor. Pero, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Queremos que vuelvan a estar juntos? ¿Queremos que trabajen juntos de nuevo? ¿O simplemente queremos que sean felices, aunque sea por separado? Es una pregunta difícil, y cada uno tendrá su propia respuesta. Pero yo, personalmente, confieso que me encantaría verlos juntos de nuevo. Me encantaría verlos enamorados, felices, compartiendo su vida. Porque creo que se complementan muy bien, que se quieren de verdad, y que tienen algo especial que los une. Pero también entiendo que no siempre las cosas salen como uno quiere. Que a veces el amor no es suficiente. Que a veces las circunstancias son más fuertes. Y si ellos deciden seguir caminos separados, lo respetaré. Pero siempre guardaré la esperanza de que algún día, el destino los vuelva a unir. Y mientras tanto seguiré analizando cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos, cada una de sus apariciones públicas. Seguiré buscando señales, pistas, indicios de que el amor todavía existe. Porque al final, soy una romántica empedernida, y creo en los cuentos de hadas. Y creo que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel aún no ha terminado de escribirse. Ahora bien, cambiemos un poco el foco y analicemos el lenguaje corporal. Porque mis queridos, el lenguaje corporal es un libro abierto. Y en el caso de Kerem y Hande es una biblioteca entera. ¿Se han fijado en cómo se miran cuando están juntos? Esas miradas intensas, llenas de significado, que dicen más que 1000 palabras. Esas sonrisas cómplices, que revelan una conexión profunda. Esos gestos sutiles, que demuestran que se conocen a la perfección. Y es que claro, después de haber compartido tanto tiempo juntos, es imposible que no se conozcan a fondo. Han pasado por momentos buenos y malos, han superado obstáculos, han compartido alegrías y tristezas. Y todo eso ha creado un vínculo muy fuerte entre ellos. Y ese vínculo se refleja en su lenguaje corporal. En la forma en que se tocan, en la forma en que se acercan, en la forma en que se miran. Son detalles pequeños, pero que dicen mucho. Que revelan que a pesar de todo, el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. Y es que claro, no podemos olvidar que son actores. Y que como actores saben cómo proyectar emociones, cómo transmitir sentimientos. Pero hay cosas que no se pueden fingir. Hay miradas que no se pueden ensayar. Hay gestos que nacen del corazón.
Y en el caso de Kerem y Ande hay muchos momentos en los que su lenguaje corporal revela una conexión genuina, una emoción verdadera. Y eso es lo que nos hace creer que a pesar de todo, todavía hay algo entre ellos. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando se encontraron en un evento hace unos meses? No pudieron evitar intercambiar unas palabras, unas sonrisas. Y las fotos de ese encuentro se viralizaron en cuestión de segundos. Porque en esas fotos se veía algo más que una simple amistad. Se veía una conexión, una chispa, no sé cómo explicarlo. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si volvieran a ser la pareja enamorada que todos conocimos. Y es que claro, es difícil borrar un pasado tan intenso. Es difícil olvidar los momentos compartidos, las promesas hechas, los sueños construidos juntos. Y aunque hayan seguido adelante con sus vidas, siempre habrá una parte de ellos que estará conectada. Y esa conexión se manifiesta en su lenguaje corporal. En la forma en que se miran, en la forma en que se tocan, en la forma en que se sonríen. Son detalles pequeños, pero que dicen mucho. Que nos hacen creer que a pesar de todo, el amor todavía existe. Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿Kerem Bürsin realmente le confesó su amor a Hande Erçel? Pues siendo honestos, no hay una confesión explícita. No hay un te amo dicho a los cuatro vientos. Pero sí hay una serie de señales, de indicios, de declaraciones ambiguas que nos hacen pensar que el amor todavía está presente. Y es que al final, el amor no siempre se expresa con palabras. A veces se expresa con miradas, con gestos, con acciones. Y en el caso de Kerem y Hande hay muchas acciones que demuestran que se siguen queriendo. Por ejemplo, el hecho de que Kerem esté dispuesto a trabajar con Hande de nuevo es una clara señal de que la respeta, la admira y la valora como persona y como profesional. El hecho de que hable de ella con cariño y respeto en las entrevistas es una demostración de que todavía le importa. Y el hecho de que su lenguaje corporal revele una conexión genuina es una prueba de que el amor todavía existe. Pero claro, todo esto son interpretaciones. No hay nada confirmado, no hay nada oficial. Solo tenemos nuestras propias conclusiones, basadas en lo que vemos y en lo que sentimos. Y es que al final, cada uno tiene su propia verdad. Cada uno interpreta la realidad a su manera. Y lo que para mí puede ser una confesión de amor, para otro puede ser simplemente una muestra de amistad. Pero independientemente de lo que cada uno piense, creo que todos podemos estar de acuerdo en una cosa: la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia de amor que nos ha conmovido, que nos ha hecho soñar, que nos ha inspirado. Y aunque no sepamos cómo terminará, siempre la recordaremos con cariño. Porque al final, el amor es lo más importante. Es lo que nos da sentido a la vida, lo que nos hace felices, lo que nos une. Y aunque a veces sea complicado, difícil, doloroso, siempre vale la pena luchar por él. Así que sigamos observando, sigamos analizando, sigamos interpretando. Y sigamos creyendo en el amor. Porque quién sabe, quizás algún día, Kerem Bürsin y Hande Erçel nos den la sorpresa y nos confirmen lo que todos sospechamos, que su historia de amor aún no ha terminado de escribirse. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Menudo análisis. ¡Cuánta emoción! Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Para resumir un poquito todo lo que hemos hablado, hemos analizado las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, hemos examinado su lenguaje corporal, y hemos llegado a la conclusión de que, aunque no hay una confesión de amor explícita, hay muchas señales que indican que el amor todavía existe. Hemos visto la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos, lo que abriría una puerta a una posible reconciliación. Y sobre todo, hemos reafirmado nuestra fe en el amor verdadero, ese que nos hace soñar y creer en los cuentos de hadas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa muchísimo para mí que se tomen el tiempo de ver mis vídeos, de dejar sus comentarios, de compartir sus opiniones. Son los mejores. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin le está confesando su amor a Hande Erçel? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema que nos tiene a todos tan emocionados. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y estén atentos porque pronto subiré más contenido de chismorreo turco, de telenovelas y de todo lo que nos apasiona. Recuerden que este es su espacio donde podemos compartir nuestras opiniones, nuestros gustos y nuestras emociones. Así que siéntanse libres de comentar, de preguntar, de sugerir temas para futuros vídeos. Me encanta interactuar con ustedes. Y bueno, sin más que decir, me despido por hoy. Les mando un abrazo gigante lleno de amor y buena energía. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.